Bienvenidos una vez más a la clase de física. Vamos a continuar desarrollando los conceptos de cinemática. Continuamos con rapidez. El concepto de rapidez nos menciona primeramente que es una magnitud escalar. Hay que tomar en cuenta bien eso. Que relaciona la distancia que recorre una partícula, un cuerpo, con el tiempo. Entonces es el cociente, es la división entre la distancia y el tiempo. Uno de los conceptos a desarrollar tenemos rapidez media. La rapidez media está definida de igual forma entre el cociente o la división de la distancia que recorre y el tiempo que se va a emplear. Por ejemplo, si un móvil recorriera 80 kilómetros en una hora, su rapidez media sería de 80 kilómetros por hora. Eso es lo que indica, que recorre 80 kilómetros en exactamente una hora. A eso se le conoce como rapidez media. Vamos a tomar el mismo ejemplo de Potosí-Sucre. Aquí tenemos la trayectoria que se sigue un móvil, puede ser un autobús o cualquier movilidad, entre Potosí y Sucre. ¿Qué sucede? Nos dice que el vehículo está yendo, por ejemplo, a una velocidad X. Por ejemplo, en este punto donde hay una pendiente va a 40 kilómetros sobre hora. En cambio aquí donde son rectas, por decirlo algo, sube a 70 kilómetros sobre hora. En lugares más interesantes puede llegar a subir hasta 90 kilómetros por hora. Y en lugares muy peligrosos puede bajar hasta 30 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para la rapidez media que ha empleado esto es la distancia que ha recorrido. Ha recorrido 155 kilómetros en 3 horas. Entonces, la velocidad que tiene esto, la rapidez que tiene esto, es la distancia que recorre entre el tiempo, dividido entre el tiempo. Reemplazando los datos tenemos 155 kilómetros dividido entre 3 horas. Haciendo esta división nos da 52 kilómetros sobre hora. Entonces eso es, la rapidez con la que viaja un móvil desde Potosí hasta Sucre es 52 kilómetros sobre hora. Pero eso no quiere decir que todo el viaje emplee 52 kilómetros sobre hora, sino, ya hemos visto, dependiendo de la situación geográfica, puede tener velocidades bajas, como en estos casos, o puede tener altas velocidades. Pero el promedio es que se ha recorrido 155 en 3 horas. Entonces vamos a poder calcular la rapidez media de este vehículo. Eso es lo que conocemos como rapidez media, la distancia total dividida entre el tiempo. Quiero hacer alguna puntualización más. Estos puntitos que nos marcan 40, 70, 90, 30 y pueden marcar diferentes valores en diferentes puntos, se les llaman velocidades instantáneas. Esas velocidades son las que marcan el velocímetro de un automóvil. Cuando estamos en un automóvil nos fijamos en el velocímetro, ahí nos indica si estamos yendo a 40, 60, 80, eso es velocidades instantáneas. Y aquí tenemos la definición de rapidez media. La rapidez media está definido como distancia entre el tiempo. Esto, por si acaso, es la barra de media, no es flecha de vector. Es rapidez media, así es como se simboliza. Vemos que la rapidez media es distancia que ha recorrido dividida entre el tiempo que ha empleado para recorrer esa distancia. Bien, continuamos. La rapidez y la velocidad son dos magnitudes cinemáticas que son con frecuencia confundidas. No se puede confundir entre rapidez y velocidad. Lo mismo que ocurría entre la distancia recorrida y el desplazamiento. No podemos confundir. Eso van a tener mucho cuidado en las pruebas que se les va a tomar o cualquier problema que pudieran resolver. Rapidez con velocidad no son iguales. ¿En qué se diferencian? La rapidez es una escalar y la velocidad es una vectorial, como en el caso de distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, primeramente vamos a ver que la rapidez es la distancia que recorre entre el tiempo. En cambio, la velocidad es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Vamos a ver algunas observaciones importantes que debemos entenderla bien. La primera es la rapidez, como les mencionaba, es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. Y la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona
el desplazamiento, o también se le conoce como cambio de posición, dividido entre el tiempo. La rapidez es un escalar de la velocidad, es decir, que con velocidad podemos hallar rapidez. La rapidez es el escalar de la velocidad. Aquí va a importar mucho el módulo. Y vamos a ver cómo transformar esto. La velocidad es un vector. Para esto sí importa tanto el módulo que tiene la dirección y el sentido. Cuando la rapidez varía, solo se puede hacerlo en su módulo. Es decir que si estamos midiendo rapideces, puede variar entre 30 km por hora a 40 o bajar a 20. Solo cambia el módulo. En cambio, cuando varía la velocidad, puede hacerlo en su módulo, en su dirección, en su sentido. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho. Vamos a volver a recalcar esto en movimientos variados. Aquí es donde, en movimientos variados es donde vamos a tener más dificultades en poder identificar en cambios de velocidades, pero variando su módulo, una que es la más común, variando su dirección, la dirección y el sentido más que todo. Y aquí la puntualización que hacía en el ejemplo, el velocímetro de un automóvil nos indica la rapidez instantánea y no la rapidez media, ni mucho menos la velocidad. Entonces, cuando lecturen el velocímetro, que se conoce así, es rapidez instantánea. En cada punto, ¿cuánto es tu rapidez? Más nada. Aquí una diferencia entre rapidez y velocidad. Un automóvil viaja por una carretera con una velocidad de 20 metros sobre segundo, rumbo al norte. Y tenemos que la rapidez solamente nos interesa el módulo, 20 metros sobre segundo. En cambio, en la velocidad necesitamos saber, además de su módulo, que es 20 metros sobre segundo, la dirección hacia el norte y el sentido más. Eso es la diferencia fundamental entre rapidez y velocidad. Vamos a ver algunas características muy importantes del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se caracteriza un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuáles son las principales resaltantes que tiene este tipo de movimiento? El primero, un movimiento rectilíneo uniforme se realiza en solo una dirección, en una sola dimensión. Puede ser en horizontal, en vertical, pero es solamente uno. La velocidad es constante. Eso quiere decir que la velocidad no va a variar nunca. Con la velocidad que empieza el móvil es con la velocidad que va a estar en cualquier punto y con la velocidad que va a terminar su recorrido. Entonces, esto implica que la magnitud y la dirección también son inalterables, que no se modifican. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que nos menciona es que un movimiento rectilíneo uniforme solamente se realiza en una sola dimensión. Puede ser en una dimensión X, que es lo que conocemos comúnmente. Y así sucesivamente. O también puede ser en una dirección Y. También se grafica de la misma forma. Aquí es el 0, aquí es el 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y así, hacia el más infinito y el menos infinito. Eso es una de las características de un movimiento rectilíneo uniforme, que se mueve en solo una dimensión. La otra característica es que no varía nunca la velocidad. Si no varía nunca la velocidad, eso supone que si tengo en un punto 1 un móvil cualquiera, entonces esto se va a desplazar a través de una sola dimensión, de una sola recta, hasta un punto 2. Si nosotros vemos, en este punto tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y cuando va a llegar aquí también va a tener una velocidad de 20 metros sobre segundo. Esto está en esta dirección, en moverse. En cualquier punto que nosotros queramos saber cuál es su velocidad, siempre va a ser 20 metros sobre segundo. Cualquiera sea el punto donde queramos verificar su velocidad, siempre va a ser 20 metros sobre segundo. Eso quiere decir que en cualquier punto vamos a tener la misma velocidad y la velocidad es constante. Vamos a aplicar
esta simbología en adelante constante para decir que la velocidad es constante. No varía nunca en todo el trayecto. Si la velocidad es constante, entonces esto se va a desplazar o va a tener desplazamientos iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que si yo quiero recorrer, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo esquemático, quiero recorrer 10 metros, entonces tomo un tiempo de 2 segundos con este móvil en poder recorrer 10 metros. Ahora, quiero volver a recorrer otros 10 metros, también me va a tomar otros 2 segundos. Otros 10 metros, otros 2 segundos. Entonces, eso es lo que me está mencionando. 10 metros cada 2 segundos. 10 metros cada 2 segundos. 10 metros cada 2 segundos. Entonces, estamos recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad de esto podemos calcular. Si recorre en 10 metros en 2 segundos, dividimos 10 dividido entre 2 porque se divide la distancia entre el tiempo. Sería 5 metros sobre segundo. Lo mismo aquí. 10 entre 2, 5 metros. 10 entre 2, 5 metros sobre segundo. Todo el tiempo es 5 metros sobre segundo la velocidad. Es constante la velocidad para este automóvil. Eso es lo que nos menciona que la velocidad que recorre tiempos en tiempos iguales, distancias iguales, o que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y su velocidad podemos calcular en cualquier punto. No hay ninguna distinción porque siempre va a ser la misma. A esa velocidad se le conoce como velocidad media. En cinemática, especialmente en movimiento rectilíneo uniforme, vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación que nos menciona que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Lo mismo que distancia es igual a velocidad por tiempo y que tiempo es distancia sobre velocidad. Vamos a partir por aquí. Tiempo. Entonces, lo único que necesitamos para poder despejar la distancia es, o saber cuánto vale la distancia, es este miembro que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Es decir, la velocidad media por el tiempo es igual a la distancia. En una ecuación, cuando se da la vuelta, no se altera nada. Rapidez por el tiempo. Con esto se calcula la distancia. De la misma ecuación partimos distancia entre tiempo. Queremos saber el valor del tiempo. Como está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. Tenemos tiempo por velocidad o rapidez media es igual a la distancia. Como queremos saber cuánto vale esto que tenemos aquí lo vamos a pasar a dividir. Entonces tenemos el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad, sobre rapidez media. Entonces esas son las ecuaciones que nos mencionan la distancia que recorre entre el tiempo. Y luego tenemos que conocer el de distancia, cómo se despeja, y el de tiempo también cómo se despeja. Vamos a conocer cómo se hacen las gráficas desde un inicio para que se entienda todo lo que está en la parte de este texto. Un móvil que estaba a 0 metros, luego estaba a 10 metros, luego estaba a 20 metros y así a 30 metros. Cada recorrido lo hacía en 2 segundos, 2 segundos y otros 2 segundos. Entonces, esto es la característica principal de un movimiento rectilíneo uniforme. Esto llevado a una gráfica en el plano cartesiano o en el eje de las coordenadas cartesianas, se lleva de la siguiente manera. Y siempre se coloca el tiempo. ¿Y en qué unidades estamos midiendo? En segundos en este caso. Y en el eje Y siempre se coloca la distancia que está recorriendo en metros. Entonces lo que vamos a colocar es eso. Al primero, en 2 segundos, colocamos en el eje X 2 segundos. Aquí está midiendo el segundo. ¿Recorre cuántos metros? 10 metros. Aquí vamos a colocar
10 metros. Entonces al 10 le corresponde 2 segundos. Aquí colocamos con líneas segmentadas y ahí donde intersectan colocamos el punto. Continuamos. Hasta aquí es 2 segundos. Hasta aquí ya es 4 segundos. Entonces aquí colocamos 4. ¿Y cuánto le corresponde? 10, 20 metros. 20. Ya no se colocan las unidades porque ya nos está mencionando aquí las unidades. Por eso es importante colocar ahí las unidades. Y a 4 segundos le corresponde 20 metros. Entonces donde intersectan colocamos un punto. Continuamos para 30. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. Entonces tenemos aquí 6 segundos corresponden con 30 metros. Aquí hacemos las líneas segmentadas. Y donde chocan, ahí es. Y hemos marcado una serie de puntos y lo que hay que hacer es unir con una regla estos puntos. Vamos a dejarlo en otro color. Esa es la gráfica de distancia en función del tiempo. Es necesario colocar el título. En esta parte tiene que ir el título. Y es colocar distancia. Pueden colocar esto, versus tiempo. O también se utiliza distancia o posiciones en función, guioncito, tiempo. Cualquiera de los dos es válida, pero tiene que ir en la parte superior de la gráfica. Entonces así es como graficamos las distancias en función del tiempo. Vamos a tener 3 gráficas. La primera gráfica es la distancia en función del tiempo. La siguiente es la velocidad en función del tiempo. Recuérdense que para esto ya habíamos calculado la velocidad. La velocidad era, o la rapidez que teníamos era 10 metros sobre 2 segundos. Y esta rapidez tenemos que es 5 metros sobre segundo. A esta rapidez y como la característica principal es que en cada punto la rapidez siempre va a ser la misma, podemos graficar la rapidez del tiempo versus tiempo. Lo mismo, un eje de coordenadas cartesianas, siempre en el eje X siempre va a ir el tiempo. Para 2 segundos, para 4 segundos, para 6 segundos, para 8 segundos, etc. Aquí va a ir el tiempo, perdón, la velocidad o la rapidez. En este caso, en metros sobre segundo, rapidez, 6. Y por aquí está un 1, por aquí está un 3, y por aquí está un 5. Como habíamos visto que la rapidez es 5 metros sobre segundo en cualquier punto de la trayectoria, entonces la gráfica, ¿qué nos dice? Para 2 segundos su velocidad es 5 metros sobre segundo, entonces aquí colocamos un punto. Para 4 segundos sigue siendo el mismo valor, no varía, entonces seguimos colocando ahí. Para 6 segundos lo mismo, no varía, sigue siendo 5 metros sobre segundo. Y para poder saber cuál es la gráfica, unimos los puntos. Y eso es una gráfica de velocidad o de rapidez media en función del tiempo. Vamos a ver cómo calculamos aquí las velocidades, pero por el momento estamos conociendo cómo son las gráficas. En función del tiempo. Esos 3 tipos de gráficas vamos a utilizar. Empleamos un eje cartesiano. Siempre aquí el tiempo en segundos y aquí
la aceleración, en este caso en metros sobre segundo al cuadrado. Para 2 segundos cuánto es, para 4 segundos cuánto es, para 6 segundos cuánto es, para 8 cuánto es, y para 1 metro sobre segundo al cuadrado, para 2 metros sobre segundo al cuadrado, para 3 metros sobre segundo al cuadrado. Rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante y que no existe aceleración, o sea, la aceleración es nula, es cero. Entonces la aceleración en el punto inicial va a estar en cero. Para el segundo 2 también no va a tener cambios de velocidad, por lo tanto su aceleración es 0. Para el segundo 4 también es 0. Para el segundo 6 también es 0. Esto es 0. 0, 0, 0. Todo el tiempo va a marcar en 0. Entonces yo debo unir los puntos que me marcan. Entonces la aceleración va a estar en el eje X positivo. Es decir que la aceleración todo el tiempo es 0, nulo. Entonces esas son las tres gráficas que vamos a reconocer para un movimiento rectilíneo uniforme. Las mismas vamos a reconocer para un movimiento variado, pero cambia. Solamente ahora estamos conociendo para uniforme. Vamos a hacer un resumen de los tres. Rectilíneo uniforme, tenemos una gráfica de esta forma, va a tener. Puede ser con pendiente caída, pero más o menos esto es la forma que va a tener. Para su velocidad en función del tiempo, esto es la característica que va a tener. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que es una recta constante. Para la aceleración en función del tiempo o versus tiempo, la aceleración siempre va a ser 0, nula. Esa es la gráfica para estos tres. Por ejemplo, esto es una de las rectas que estamos utilizando. Si nosotros graficamos con mayor pendiente, por decir algo como esto, eso supone que la velocidad de esto es mucho mayor. Esta velocidad 2 es mucho mayor que esta velocidad 1, por decir. La velocidad 2 es más grande que la velocidad 1. Si la pendiente es mucho más grande, entonces la velocidad 3 sería más grande que la velocidad 2. Si la velocidad o la pendiente es muy pequeña, puede ser una velocidad sub 0, entonces esto es una velocidad muy pequeña en comparación con la velocidad 1, con la velocidad 2, con la velocidad 3. Entonces de la gráfica nos vamos a dar cuenta qué móvil tiene mayor velocidad y qué móvil tiene menor velocidad. En una gráfica de posiciones en función del tiempo. Ahí tenemos el cuadro de resumen de las tres para poderlo apreciar cuál es la diferencia. Solamente estas tres gráficas vamos a ir utilizando a lo largo de resolución de los problemas. En función del tiempo tenemos esa constante que habíamos visto. El área comprendida es la velocidad. Por ahora no lo vamos a entender bien esto de áreas barridas, pero ya lo vamos a ver en problemas con ecuaciones. También tenemos el espacio recorrido en función del tiempo, que es lo que hemos hecho en la primera gráfica. Y es lo que se mencionaba. Esto lo vamos a ir desarrollando en los problemas donde es más aplicativo. A mayor velocidad, mayor pendiente. Es decir, que la línea roja tiene una pendiente más grande, es mayor la velocidad que la pendiente verde. La pendiente verde hay que tener en cuenta. La roja se aleja, la verde se acerca. Entonces, ese tipo de gráficas. Tres gráficas estamos conociendo de distancias o de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Vamos a irnos a la última parte, que es problemas de encuentro entre dos móviles. Vamos a ver primeramente dos móviles que están separados y que van al encuentro uno del otro. Móviles, el primer móvil aquí con una velocidad 1 y el móvil 2 aquí, están separados los dos a una distancia d. No sabemos cuánto es la velocidad que tienen ambas, simplemente como fórmula vamos a emplearlo. Y la ecuación que se emplea para calcular el tiempo en el que se van a encontrar es la suma de las velocidades que van uno al encuentro del otro, es decir, que se van a ir a chocar. Bueno, no directamente chocar, pero están en un mismo plano y que se van a
cruzar en algún punto. Esto es un ejemplo típico puede ser de dos personas que están por una calle y que se cruzan, dos movilidades que están en una misma calle y en algún punto se llegan a cruzar. Es un problema típico que sucede en la naturaleza, sí sucede. Entonces, ¿cómo calculo en qué tiempo se van a encontrar? Si recuerdan, teníamos una fórmula. La fórmula era que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Eso es la rapidez media. De aquí habíamos despejado el tiempo. El tiempo estaba dado como distancia entre la velocidad o rapidez media. Vamos a utilizar esta fórmula que ya conocemos, pero aplicado a estos dos móviles. Y decimos que el tiempo de encuentro va a ser a la distancia o la distancia D que está mencionando aquí. Distancia entre la velocidad. Pero aquí tenemos dos velocidades. Velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, aquí es cuando están yendo al encuentro, es la suma de las velocidades. Velocidad 1 más la velocidad 2. Con esta fórmula podemos hallar el tiempo que van a demorar en encontrarse, en cruzarse. Justo en este punto donde se van a encontrar, ahí va a transcurrir este tiempo. La distancia que está de separación más la suma de las, dividida entre la suma de las velocidades. Eso es el primer caso. En sentidos iguales, ya no en sentidos contrarios. Tenemos ahí dos móviles que están en esta dirección con una velocidad 1 y por la misma carretera a una distancia D está yendo otro móvil. Con una velocidad B2. Nosotros necesitamos saber en qué tiempo le va a alcanzar. En tiempo de alcance. ¿En qué tiempo le va a alcanzar a esto? Ya habíamos visto que la fórmula que estamos utilizando es tiempo, distancia entre velocidad. Esta es la fórmula que ya conocemos de movimiento rectilíneo uniforme para calcular tiempos. Pero para calcular el tiempo de alcance tenemos que saber distinguir. En este caso ya no es la posición, sino es la distancia entre la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad en este caso, cuando están yendo en el mismo sentido, la velocidad se resta. Velocidad 1 menos velocidad 2. ¿Qué condición debe primar? Que la velocidad 1 sea mayor a la velocidad 2. ¿Eso qué quiere decir? Que este móvil tiene que tener una mayor velocidad que este móvil. Solo en ese caso le va a alcanzar. Si esto no tiene una velocidad mayor a esto, entonces nunca le va a alcanzar. Es decir, que si este móvil tiene 50 kilómetros por hora, digamos, o por segundo, 50 metros sobre segundo, este móvil debe tener 51 metros sobre segundo o más para poder alcanzarle. Mientras mayor sea su velocidad, en menor tiempo lo va a alcanzar. Entonces eso tenemos que tener claro. Por decir, si esta tendría una velocidad de 20 metros sobre segundo y esto de 30, eso supone que nunca le va a alcanzar, porque este va a recorrer mayor distancia y esto menor distancia. No va a poder alcanzarle nunca. Eso hay que tener en cuenta, por eso se restringe a esta condición, que la velocidad 1 del móvil que está yendo atrás tiene que ser sí o sí mayor a la velocidad 2 del que está yendo delante para poder alcanzarle. Y el tiempo de alcance se calcula con esta fórmula. Tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la velocidad 1 menos la velocidad 2. O sea, la velocidad mayor menos la velocidad menor. Y justo eso es lo que indica simultáneamente en el mismo sentido. Hace una persecución y tenemos la fórmula que habíamos visto. Tiempo de alcance. Un poco amplia. Regularmente en adelante vamos a ir resolviendo directamente problemas de cinemática, de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí lo vamos a dejar.
la parte de teoría. Espero que les haya gustado y si tienen cualquier duda, no se queden con la duda, consulten, pregunten. Bien, es todo por este video, yo me despido, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima oportunidad.